El día de hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a hablar de estas tres reacciones que nos faltan por ver, que es la esterificación, la hidrólisis y la saponificación. Fecha de hoy. Y después vamos a hacer una actividad de repaso, un cuestionario, con un formulario que les voy a compartir y que voy a dejar que contesten. El formulario, el cuestionario es del tema de reacciones de alcanos, alquenos y alquinos. Ok, entonces les voy a dar tiempo suficiente para que lo puedan contestar. Les digo, es una actividad de repaso, para que vayan viendo cómo se van a plantear las preguntas en un examen, y pues también al mismo tiempo repasen y vean qué es lo que más les hace falta por trabajar, ¿no? Esa es la idea de este repaso. Bien, vamos a ver entonces la primera de las tres reacciones, que es la esterificación. La esterificación, como su nombre lo dice, es la obtención de un éster partiendo de un ácido orgánico y un alcohol. Entonces, los ésteres se obtienen a partir de ácidos orgánicos, normalmente son ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, los que ya conocemos. Bueno, pero la mayoría de ellos tiene su origen en las grasas vegetales y animales. Entonces, por eso se les dice ácidos grasos de cadena larga. Normalmente son de más de 10 átomos de carbono. En la reacción con un alcohol se obtiene el éster y un subproducto que es el agua. Quiero que noten aquí en el esquema que tenemos la parte que está como iluminada en color amarillito. Esa parte nos muestra cómo es que la cadena del ácido y del alcohol reaccionan, se juntan o se unen en un enlace y se deriva agua, ¿no? Que es el hidrógeno que tenemos acá presente en la molécula del ácido graso, que se une al grupo oxidrilo del alcohol para formar agua. Y ya luego estas cadenas, el oxígeno con el carbono de acá, se unen para formar pues el éster. Los ésteres que son de cadenas largas son de una consistencia cerosas, por eso se les llama también ceras. ¿Okay? Esa es la reacción general, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos primero. Fíjense bien aquí. Ejemplo número 1. ¿Cómo se completan este tipo de reacciones? Tenemos el ácido esteárico. El ácido esteárico es un ácido que tiene 18 átomos de carbono y el grupo funcional carboxilo. Entonces es CH3, guión, paréntesis, H2 y 16, porque este metil se repite 16 veces, y el grupo funcional COOH, ácido esteárico. También se le conoce como, en la nomenclatura IUPAC, si tiene 18 átomos de carbono, pues es octadeca, ácido octadecanoico. ¿Vale? Entonces, este es un ácido que te vas a encontrar en las grasas de los animales, el ácido esteárico. El ácido esteárico, al reaccionar con el pentanol, que es el alcohol que tenemos de este lado, alcohol de 5 átomos de carbono, abreviado, queda como HO, CH2, paréntesis, CH2, 3 veces, CH3, pentanol. En un medio ácido, y este es importante, no entre los ácidos jóvenes, así cuando luego ponemos, ustedes han visto mucho que esto se repite en las reacciones, ¿no? Poner el hidrogenito,
Estas reacciones normalmente se dan en medios ácidos porque son esos medios los que promueven los rompimientos de los enlaces en los grupos funcionales. Sí, entonces, si no colocamos el medio ácido, difícilmente va a reaccionar o va a hacer reacción completa el ácido con el alcohol. Entonces, siempre es importante colocar un medio ácido, digamos, como catalizador, ¿no? Sustancia que va a promover rompimientos, pero que va a salir intacta, ¿no? Ese es el catalizador. Lo que ocurre aquí, señalamos el hidrógeno del ácido esterico en el grupo funcional carboxilo, el hidrogenito. Ese es el que va a salir y es el que se va a sentir atraído por el grupo oxidrilo del alcohol. Vean ahí cómo se rompen los enlaces. Por su parte, el hidrógeno deja el electrón en el oxígeno y por su parte el grupo oxidrilo del alcohol se lleva el par de electrones, lo cual va a quedarse con carga negativa y unirse al hidrógeno positivo para formar agua. Otro detalle aquí interesante que vean, quiero que vean, es que en todas las reacciones que hemos visto, siempre los oxígenos, al romperse la cadena o el enlace entre un oxígeno y otro átomo, en la mayoría de los casos hemos visto que el oxígeno es el que se queda con el par de electrones y es el que adquiere carga eléctrica negativa. ¿Ya lo vieron? Siempre el oxígeno. El grupo funcional se queda con la carga negativa. Pues bien, entonces, ya que se forma el agua, se une en la parte del ácido con la parte del radical del alcohol para formar la estructura que tenemos de este lado. CH3 es la misma estructura del ácido, pero sin el hidrógeno. En su lugar se ha unido un radical, que es el CH2, paréntesis, CH2, 3, CH3. Y esa es la estructura del éster. Es un éster de cadena larga, por supuesto, tiene más de 10 átomos de carbono. ¿Cómo se llama? Pues recordemos, ¿no? La nomenclatura que la parte ácida recibe la terminación ato y la parte del alcohol y octadecanoato de pentil. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Esa es la esterificación. Déjenme buscar un éster interesante de sintetizar. Este librito venía de estructura de... Como ustedes recordarán, cuando vimos nomenclatura de ésteres, los ésteres se utilizan como aditivos en alimentos en muchas ocasiones, o en la síntesis de fármacos, pero sobre todo como aditivos pues, de alimentos. Son esos aromas y esos sabores que les dan a los dulces, ¿no? A las gelatinas, incluso a los refrescos, los jarritos de piña, el jarrito de naranja. Nadie cree que tenga naranja, pulpa de naranja o pulpa de piña, ¿verdad? Son simplemente saborizantes artificiales que provienen pues, de los ésteres, de la síntesis de ésteres. Okay, vamos a hacer uno, el del sabor a plátano. Ejemplo 2. Vamos a sintetizar. El etanoato de pentilo. Vamos a hacer la síntesis, la reacción de síntesis del etanoato de pentilo, que como les dije es el aditivo con sabor a plátano.
¿Dónde están contenidos? Pues, en los dulces, ¿no? No sé si todavía existen los Bubalo con sabor a plátano. ¿Los han probado? Sí, profe, todavía existen. Sí, ¿verdad? Y saben a gloria. Sí, así es. Ya hace mucho que no como dulces, pero ese me gustaba mucho. Entonces vamos a sintetizar el etanoato de pentilo. Necesitamos un alcohol de partida y un ácido. Entonces, a ver, si es etanoato de pentilo, ¿cuál tendría que ser el ácido de partida? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Imagínense que es pregunta de examen. Y ahorita que vean el formulario, así vienen planteadas las preguntas, ¿eh? ¿Sería el Entonces, ácido etanoico? ¿el qué, perdón? ¿Ácido qué? ¿Etanoico? Bien, es el ácido etanoico. Ahí les iba a decir. Si de, ¿qué compuesto, qué ácido esteárico, qué ácido de partida se necesita para sintetizar el etanoato de pentilo? Y ya la respuesta nos la dio su compañero, el ácido etanoico. CH3, COH, ese es el ácido etanoico que vamos a hacerlo reaccionar con un alcohol. Pues de una vez vamos poniendo el OH, que sabemos que es el grupo funcional de los alcoholes, y pues una cadena de ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos carbonos? De 5. Ahí, ¿De 5? sí. Podemos abreviarlo igual. Vamos a abreviar esto. Ponemos un paréntesis, un CH2 que se va a repetir 3 veces, 4, 5. Tanoato de pentilo. Vamos a colocar una flechita de reacción. Arriba de la flechita, el catalizador, que sería el medio ácido, un ácido. Listo. Vamos a marcar al hidrógeno, el ácido y al grupo funcional oxidrilo, el alcohol. Una flechita que indica la separación del protón o del hidrógeno en el ácido y otra flechita que indica la separación del grupo oxidrilo en el alcohol. Un menos, perdón, al oxígeno del ácido y un más al carbono del alcohol, que sería el carbocatión. Y con esto ya podemos completar la reacción y nos quedaría CH3, CO-CH2. Abrimos un paréntesis, escribimos CH2 por triplicado y luego CH3 más el producto que es el agua. El subproducto, ¿no? Vamos a llamarle así, subproducto. Y listo. El alcohol que ocupamos en este caso fue el pentanol, ¿no? O 1-pentanol. Y ahí está el etanoato de pentilo. Entonces tomen sus notitas. Esta fue la primera reacción, que es la esterificación.
Siguiente. La siguiente reacción es el proceso contrario a la esterificación. Que se conoce como hidrólisis de ésteres. Incluso aquí podríamos complementar esta información porque las reacciones de hidrólisis son reversibles. Digo, perdón, de esterificaciones son reacciones reversibles. Esto quiere decir que el éster que se forma se puede volver a recombinar, puede volver a hacer reacción y podemos regresar nuevamente a los reactivos de partida, que son el ácido y el alcohol. Entonces, merece que pongamos aquí una flechita así, que son reacciones reversibles. Entonces, si vemos la reacción en el sentido contrario, los ésteres pueden reaccionar con agua para formar ácidos y alcoholes. Y esa sería la hidrólisis de ésteres. Veamos aquí qué es lo que pasa. Allá abajo tenemos marcado en un recuadrito de color verde cómo se da la hidrólisis de ésteres. Entonces, tener el éster, cuya fórmula es radical-COO-radical prima, esa es la estructura de un éster, con el agua en su forma ácido-base, HOH, doble flechita de reacción, porque es reversible el proceso, medio ácido, y lo que vamos a obtener es un ácido carboxílico y el alcohol. Si ustedes ven aquí lo que ocurriría entonces en el proceso de hidrólisis es que el éster se rompería su estructura acá. Parece que los oxígenos siempre se quedan con los electrones, ¿no? Siempre son los ganones de electrones. Adquiriría carga negativa, el radical carga positiva. El agua también podríamos romper su molécula en el medio ácido en un hidrógeno, que es un protón, y el grupo oxidril. Pues ahí veríamos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? El negativo con positivo, positivo con negativo, y ahí es donde estamos viendo ya la formación de estas dos sustancias, ácido y el alcohol. O sea, es totalmente lo contrario a la esterificación. Acá abajo tenemos un ejemplo. Realizar la hidrólisis en medio ácido del etanoato de octilo, que es el aditivo con sabor a naranja. Por ejemplo, los jarritos de naranja, los refrescos que tienen sabor a naranja, llevan este aditivo, que es el etanoato de octilo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la hidrólisis del etanoato de octilo? Pues colocamos la estructura del etanoato de octilo. Etanoato son 2 carbonos. Aquí abajo lo tenemos. Este sería el etanoato de octilo. Etanoato de octilo. Colocamos un radical del lado contrario, bueno, del otro lado del oxígeno de 8 carbonos. Ahí está abreviado. Y ya. Vamos a ocupar agua porque dice que es una hidrólisis. HOH. Doble flechita, el medio ácido. Y ya, lo que hacemos es nuevamente descomponer las estructuras del éster, negativo, positivo, estructura del agua,
medio ácido queda como protón y grupo oxidrilo negativo. Hacemos el doble intercambio, ¿no? de iones y se forma el ácido etanoico y el alcohol que va a tener 8 átomos de carbono con su respectivo grupo funcional oxidrilo, octanol. ¿Ok? ¿Algún comentario? Profe, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Me confundí un poco. El caso del ejemplo que tenemos aquí de abajo del etanoato de octilo, que como dijimos era el aditivo con sabor a naranja, es la estructura del etanoato de octilo, constituida por la parte del ácido en 2 carbonos, etanoato, la parte del alcohol que es octilo en 8 carbonos, ahí está, COO, luego CH2, abreviado 6CH3, ¿no? Ya está. Como es una hidrólisis, que dice hidrólisis en medio ácido, pues vamos a colocar hidrógeno o H, que es la estructura del agua. Esto es agua en su forma ácido-base. Doble flecha de reacción porque comentamos que estas reacciones son reversibles. Medio ácido, que es el hidrógeno con la carga positiva, ese es el protón. Y entonces, primero que tenemos que hacer es ver en dónde vamos a romper las moléculas. En el caso del éster, que es el etanoato, siempre es en el grupo funcional carboxilo. Ahí vamos a romper el enlace. Y el tip que les dije, siempre, los oxígenos quedan con carga negativa. En un rompimiento siempre tienen carga negativa. Y los grupos oxidrilo con carga también negativa. Por eso marcamos aquí en verdecito el oxígeno que queda con el par de electrones, lo que le confiere carga eléctrica negativa, el carbocatión. En el caso del agua, el protón y el grupo oxidrilo. Y ya nada más lo que hacemos es intercambiar, ¿no? El COO del ácido va a unirse al hidrógeno del agua y el radical, todo este radical, va a ir unido al grupo oxidrilo. Y es así como se nos forman el ácido etanoico y el octanol. Es un rompimiento que se da ahí de este. Ok, profe. Gracias. Pues ahí está la hidrólisis de los ésteres. ¿Ya lo copiaron? Bueno, vamos a continuar entonces con la saponificación. Entonces vamos con la saponificación. ¿Esa era la que dijo que era para jabones? ¿Para qué, perdón? ¿Para jabones? Sí. La que vamos a ver a continuación es para la producción de jabones. Vamos entonces a ver la saponificación. Antes de hablar de la saponificación, me gustaría comentarles o ponerles un ejemplo muy
muy práctico de lo que se hace con las reacciones de esterificación y de hidrólisis. Voy a ponerle aquí ejemplo. Lo vamos a ver a manera de un ejemplo, como el ejemplo 2, obtención del biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Es un combustible que puede sustituir a pues, un combustible fósil. La diferencia entre un combustible de este tipo a uno fósil es que, bueno, pues el fósil proviene del petróleo, de la descomposición de materia orgánica de hace muchos años. Es pues altamente contaminante y el biodiesel no lo es tanto. Ya te vamos a decir por qué. El biodiesel se puede obtener a partir de semillas de girasol, semillas de soya, del aceite de palma, incluso del aceite vegetal que utilizamos en la cocina y el aceite vegetal ya usado, quemado. Ese aceite que se desecha cuando se fríen las quesadillas, cuando van a pedir sus gorditas y sus quesadillas gorditas de chicharrón o quesadillas de tinguita de pollo o tinga de res o de huitlacoche con salsita y demás. Bueno, ese aceitito se puede ocupar para obtener biodiesel en una reacción también de esterificación. ¿Cómo, cómo se logra este proceso? Bueno, hay que ocupar un triglicérido. Los triglicéridos pues, están contenidos ya dijimos, en las grasas animales o en las grasas también vegetales. ¿Qué estructura tiene un triglicérido? Veamos acá en el ejemplo. Vamos a poner, fíjense, voy a poner un radical, un COO, y luego un CH2. Esto pareciera tener forma de éster. ¿Okay? Y viene un radical más, un COO, y luego un CH. Y estos dos están unidos, estos dos carbonos. Luego acá más abajo tenemos otro radical, un COO, y luego un CH2, que está unido al carbono de arriba. Esto es un triglicérido. Son 3 glicéridos, ¿no? 3 cadenas de ácidos grasos unidos. Eso se le llama así, triglicérido. Es un triglicérido. Ok, ya dijimos dónde están contenidos, en los aceites. En algunos casos, en muchos de los casos para estos procesos se pueden obtener estos aceites a partir de semillas vegetales como la de girasol, la de soya. Entonces, este triglicérido, o incluso dijimos que en el aceite quemado, ¿no? Este triglicérido se le hace reaccionar con metanol. La estructura del metanol es OH, CH3, ese es el metanol. También se puede llevar a cabo con el etanol, ¿eh? El metanol. Y se ocupan de este metanol 3 moléculas o 3 módulos en un medio, o bueno, más bien con la presencia de un catalizador. También puede ser un medio ácido. Vamos a ponerle así de manera general, catalizador. Que a veces la eficiencia de la reacción también depende del catalizador. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjense. ¿En dónde romperían ustedes la molécula del triglicérido? Pregunta. ¿En dónde se la romperían?
¿Dónde? En el CH2, ¿no? Cerca, caliente. En el por ahí. CH, porque es el que tiene el carbón terciario. Hay grupos funcionales más reactivos. La ruptura, después de tantas veces que hemos hecho reacciones, tendríamos que identificar qué tiene que ser aquí, acá o acá, y ahí, más bien no o, sino y, ahí y ahí. Ahí está el grupo funcional. Estas rupturas, gracias al catalizador, escenario negativo, positivos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El alcohol, ¿a dónde se la rompería? ¿A dónde se la romperían al metanol? En el OH. El OH, así es, de aquí. Y como ya dijimos, siempre los grupos oxidrilo quedan con carga negativa. ¿Qué es lo que haríamos entonces? Pues juntar, ¿verdad? El oxigenote con carga negativa con el carbocatión de acá. Y el grupo oxidrilo, que es la parte negativa, con los CH2. Entonces, ¿qué estructura nos resultaría? Pues la siguiente. Tendríamos aquí un radical COO y guión CH3. ¿Ya vieron? ¿Cuántos nos darían de estos? 3. Por eso es que ocupamos 3 moléculas de metanol, ¿no? Entonces son 3. Ahí lo escribo, 3. Ay, me volvió a salir igual de feo. 3 más. Fíjense, estos CH2, CH y CH2 no se han despegado, siguen juntos. Entonces puedo escribir OHs ahí. Vamos, un OH. Bueno, correctamente sería HO, CH2, CH, OH, CH2, OH. Y ahí está. Y se preguntarán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con el biodiesel? Pues resulta que este es el biodiesel. Es que una tableta. Soy yo. Dice, tal vez. Esto es el biodiesel. Biodiesel. El biodiesel tiene una cadena ramificada, una R, el carboxilo y el CH3. Esto es lo que se ocupa como biodiesel. En realidad el biodiesel es un éster, si se dan cuenta. Y este proceso, vean que al inicio teníamos un triglicérido que viene siendo como un tipo éster, que luego se vuelve otra vez éster, ¿no? Es una esto se conoce como transesterificación. Esto es una transesterificación de triglicérido para obtener el biodiesel. Y esto también a veces lo hacemos como una pequeña práctica en el laboratorio. Alguien lleva aceite quemado. Les digo a los alumnos, tráiganse el aceite quemado de sus casas, que ya no ocupen, el que hayan utilizado para hacer las gorditas. Pídanle a la señora de las gorditas que les regale un poquito. Díganle a la señora de las gorditas, me regala un poquito de su aceitito quemado. Lo que pasa es que voy a hacer una transesterificación con metanol en el laboratorio de química.
Seguramente les va a entender. Para obtener biodiesel, ¿no? Entonces, se coloca el aceite quemado, se le va agregando metano lentamente a una temperatura, no recuerdo la temperatura, se va agitando constantemente y se va formando el biodiesel y va quedando como una capa de consistencia como aceitosa, porque ahí hay glicerina. Esto es lo que se forma de este lado, es el glicerol, que es una glicerina. Esto se puede separar del biodiesel con lavados y se puede purificar. Pues se puede quemar el biodiesel, hacemos la prueba a la flama y efectivamente el biodiesel entra en combustión. Y se puede ocupar para como combustible. ¿Ok? ¿Algún comentario, duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguno? Entonces pasamos a la última parte, que es la saponificación. ¿Están copiando? Sí. Ok, Sí, profe. un minutito. Como breviario o aportación científica, el biodiesel tiene más o menos la misma aportación energética que el diésel normal. El diésel que se obtiene por fuentes fósiles, por fraccionamiento del petróleo, también se puede obtener por esta forma. Bueno, se puede obtener una sustancia parecida, que es el biodiesel. Entonces el biodiesel cuando se quema, que es pues el biodiesel es un éster, específicamente este. ¿Con qué se quema? El compuesto orgánico con oxígeno, ¿no? Un chispazo, en pleno un motor de combustión interna, se genera dióxido de carbono y agua. Y por supuesto que la energía, ¿no? Entonces, a diferencia de un hidrocarburo que puede ser la gasolina o el diésel, no genera ni azufre, ni óxidos de nitrógeno, ni óxidos de azufre. O sea, todo esto no lo genera, por eso lo hace tan limpio. Es una combustión completa. No genera NOx, no genera SOx, no genera azufres, no genera monóxido. Es una combustión completa. Lo bello de este asunto es que este dióxido de carbono, cuando se genera, pues ustedes saben que se ocupa para que las plantitas, las semillitas de girasol, lo fijen. Esto es más energía, o sea, más sol. Fotosíntesis, dióxido de carbono, fotosíntesis, igual a plantita más oxígeno puro. Y esta plantita, que es de girasol, se puede utilizar para obtener el biodiesel. O sea, se cierra el ciclo. Es un ciclo cerrado, por eso es un método autosustentable. Bien, vamos a ver la última, que es la saponificación, que sería la obtención de jabones. ¿Qué es la saponificación? Es un nombre ya muy antiguo con el que se le conoce a la producción de jabones, formación de jabones. Saponificación es formación de jabones.
Este proceso consiste en hacer reaccionar un éster de cadena larga. Ya sabemos que los ésteres pueden ser triglicéridos. Entonces, consiste en hacer reaccionar triglicéridos o ésteres de cadena larga con alguna sustancia que sea base fuerte, como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, que son los más empleados. El hidróxido de sodio produce jabones muy duros. El hidróxido de potasio produce jabones un poquito más suaves, más suavecitos. Se deshacen más fácilmente. ¿Sí? Entonces, la reacción se da entre el éster y el hidróxido de potasio o de sodio, que es la sosa cáustica, en el caso del hidróxido de sodio, para producir jabón. Y como podrán darse cuenta en la reacción general, el jabón no es otra cosa que una sal orgánica. Como subproducto se obtiene un alcohol. Veamos qué es lo que le ocurre al éster. El éster nuevamente vuelve a reaccionar en su parte más reactiva, que es el grupo funcional, carboxilo, libera al radical, el oxígeno queda con carga negativa, el radical por supuesto que con carga positiva. El hidróxido de sodio, como es una sustancia alcalina, el sodio es ion con carga positiva y el grupo oxidrilo un ion con carga negativa. Entonces ya se imaginarán, ya están viendo ahí lo que va a ocurrir. Es un doble intercambio. El éster, el carboxilo del éster se une al sodio de la sosa cáustica y el radical prima del éster se une al grupo oxidrilo para formar el alcohol. Y esa es en sí, de manera general, la reacción de saponificación, que es un éster con sosa cáustica para formar una sal orgánica y un derivado que es el alcohol. ¿Sí? Suena fácil, se ve bien, o sea, se ve bien papita esto, pero la fabricación de jabones es todo un arte. También tiene sus detalles. Y este jaboncito que está aquí, el RCONA, que es ya la sustancia obtenida, tú le puedes agregar un poquito de, que será pues un poquito de aceite de coco, ¿no? Para que humecte la piel, la proteja, o aceite de palma, le pones un poquito de colorante, un poquito de perfume a través de un aceite esencial, aceite de violetas. Lo mezclas perfectamente bien, lo pones en su moldecito, lo dejas por ahí unos 7, 8 días y listo, ya vas a obtener un jabón. Le puedes colocar así como ralladura de coquito. Bueno, es todo un arte, ¿no? Sobre todo estos jabones que son más de tipo artesanal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas? Esta estructura que tenemos acá abajito es la misma que tenemos, que yo dibujé aquí para la obtención del biodiesel, que es el triglicérido. Nada más que esta es la misma que esta, nada más que es como su espejo, ¿no? Este es el espejo de esta. ¿Ya lo vieron? Esta de acá arriba, como el espejo de esta. Pero es la misma. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí abajo, pues es un triglicérido. Triglicérido. En el caso de los jabones, los triglicéridos pues se extraen, ¿no? Vamos a decirle así, es el término correcto. Se extraen de las grasas de los animales, de las vacas, de los cerditos, de los cerdos sobre todo, la grasita, la manteca que contiene los triglicéridos se puede ocupar, ¿no? A nivel industrial, así es como funciona. A nivel artesanal, pues pueden utilizar algún triglicérido, algún ácido graso, de tipo vegetal, ¿no? Como el caso de los aceites de palma, ¿no? Aceite oleico y demás, también se pueden hacer. Aceite de coco. En general necesitamos una estructura que tenga un carboxilo, dos radicales, que es la que se parece al éster, se hace reaccionar con la sosa cáustica y vean lo que ocurrió aquí también. ¿Dónde se efectúa el rompimiento en el triglicérido? Pues nuevamente aquí en los grupos funcionales, aquí hubo una ruptura, acá y acá.
Oxígeno negativo, carbono positivo, sodio positivo, oxidilo negativo, y vean ahí qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Lo mismo que explicamos en el caso de la transesterificación. Se formó, nada más que acá en este caso se formó una sal orgánica. De hecho, son 3 moléculas de la sal orgánica y la glicerina. Un glicerol, en este caso la glicerina. En algunas ocasiones o en algunos jabones se deja un poquito de la glicerina porque eso tiene un poder como de humectación, como para suavizar la piel y no permitir que el jabón sea tan reseque tanto la piel, ¿no? Entonces esto de los jabones también es todo un arte. ¿Dudas, comentarios? Cualquier, Ah, a ver, cualquier cosa puede ser jabón, profe. cualquier cosa, Va a tener grasa, ¿no, profe? ajá, debe tener o partir de un ácido graso. Sí se puede llamar, es que hay una diferencia entre jabones y detergentes. Los jabones pasan por un proceso de saponificación. Cualquier sustancia puede ser jabón siempre y cuando provenga de una grasa, ya sea animal o vegetal. Sí puede ser jabón. ¿Se puede hacer jabón, pero de nuestra grasa? Sí. Y en YouTube pueden encontrar miles de recetas para hacer jaboncitos. Igual, de verdad que bueno, esa es la parte un poquito desafortunada, ¿no?, de nuestra materia, porque en el laboratorio, la verdad que cuando llegamos a esta parte sí hacemos unas prácticas, pues interesantes, atractivas para ustedes, porque hacemos las esferitas estas de alginato de sodio, el hidrogel, hacemos jabones. Bueno, ustedes hacen jabones y otras más. Entonces, la verdad es que a veces la práctica sí es verlo en teoría es una cosa y hacerlo en la práctica es muy diferente. Pero bueno, así es. Vamos a hacer. ¿Cómo? Pero ¿por Perdón. qué? Entonces, ¿el cuerpo humano puede generar un jabón, profe? No, no que yo sepa. Lo que Ok, pasa profe. es que, miren, a ver, les voy a mostrar, creo que abajo tenía yo unas imágenes. Fíjense, vamos a enfocarnos en esta imagen de la derecha. Un jabón, hagan de cuenta que tiene una cola, así, y una cabeza. Esto es un jabón, que viene siendo la sal orgánica. La parte de la cabeza es el metal. Esto es el metal. O sea, el sodio o el potasio o el elemento metálico en general. Y la parte de la cola es la grasa. O sea, la grasa que venía del cerdo, de la vaca, del animal, ¿no? Así es como se constituye un jabón. Entonces, ¿qué pasa cuando te bañas y ocupas tu jaboncito? Pues resulta que como ocupamos agua, el agua tiene afinidad por la parte metálica de la grasa. O sea, está el jaboncito, aquí está el metal, vamos a suponer que es el sodio, y el agua va a tener afinidad por el metal. Entonces, esta parte se conoce como parte hidrofílica. O sea, se va a disolver en el agua. Y la cola, que es la parte de la grasa que proviene, como ya dijimos, de los animales, no se lleva con el agua. Se lleva más bien con la grasa de tu cuerpo. Esta es la parte lipofílica.
de grasa, lipofílica. Entonces, ¿qué es lo que hace un jaboncito? Se disuelve, la parte hidrofílica se disuelve en el agua y la parte lipofílica disuelve tu grasa, la grasa que tienes en la piel, por eso te limpia. Y al final lo que resulta es un encapsulamiento, así como lo tienen aquí en la imagen, de la grasa. Aquí adentro queda la grasa encapsulada. La grasa del mismo jabón y la grasa de tu piel queda encapsulada. Y todo esto que ven así como en color, como que es como rosita, es el metal. Esto es el metal, el sodio, que es la parte hidrofílica. Entonces aquí es cuando se dice que se forman micelas. Estas son micelas. Esa es la función maravillosa que tiene el jabón, de encapsular la grasa con su parte lipofílica. Así es como actúa un jabón. Por eso también los jabones se conocen como coloides. Coloides de cola. Tienen una cola lipofílica y una cabeza hidrofílica. Desde que esto que estamos platicando ahorita, yo lo he visto en los exámenes de admisión, el del año pasado, el del año antepasado, el del otro año antepasado. Vi algunas, sobre todo si van a ciencias médico-biológicas y matemáticas, físico-matemáticas, sí se preguntan reacciones, oxidación, la saponificación, la esterificación. Sí, yo he visto ahí preguntas relacionadas a esto, entonces para que lo consideren. Otro comentario, jóvenes. Vamos a hacer una reacción de saponificación. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a poner el tetradecanoato. Vamos a hacer una reacción de saponificación como ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una reacción de saponificación para acuérdense que se utiliza un éster de cadena larga, vamos a utilizar el tetradecanoato de etilo, que tiene una estructura más o menos de tipo vegetal, ¿no? Ahorita no recuerdo cuál es el palmítico, el aceite palmítico, que sí, tiene 14 carbonos. Tetradecanoato de tilo. ¿Cuántos carbonos entonces? Son 14, ¿no? Entonces escribimos CH3. Vamos a abreviar aquí con un CH2. Como la cadena es de 14, tetradecanoato, entonces convendría colocar un 12, 13 con el CH3 y luego aquí el grupo funcional, COO. Como es de etilo, pues de este lado vamos a colocar un etilo. Ahí está, tetradecanoato de etilo. Ahora les pregunto, ¿quieren un jabón que sea duro, que dure? ¿O un jaboncito que se deshaga fácilmente? Que sea más suavecito. 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 Suave, Depende para qué, profe. Depende para qué. Para lavar ropa, jabón, sote. Sí. Es suavecito ese jabón, entonces, pues, KOH. Hidróxido de potasio, el potasio le da esa como consistencia más suavecita. Una flecha. Pues aquí se ve bien fácil, pero obtenerlo sí tiene su chiste. Es muy artesanal este proceso. CH3, aquí vamos a otra vez, ¿dónde vamos a romper la cadena? Pues ubico el grupo funcional y ahí le voy a dar crank. Ahí está. Siempre hay un negativo, positivo, lo mismo para el KOH, positivo, negativo, y ya con eso puedo visualizar
¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Un doble intercambio de iones, CH3. Vamos a colocar nuevamente la estructura CH2, 12, COO, K, ¿no? Y esta es una sal más HO, me equivoqué. HO, CH2, CH3. Entonces tenemos el tetradecanoato de octilo que reaccionó con el hidróxido de potasio. Este sería 12, 13, 14. Sería tetradecanoato, nuevamente tetradecanoato. De potasio, ese ya es la sal, más el alcohol que sería el etanol. Y ahí tenemos la reacción completa de saponificación. Entonces, ya que obtengan el tetradecanoato de potasio, lo van a obtener de forma líquida. Para que endurezca, sí lo tienen que pasar a un molde, lo tienen que dejar ahí un cierto periodo de tiempo, una semana, 10 días, una cosa así. Le pueden agregar ahí aditivos para que tengan un mejor aspecto, un mejor aroma, y ya los pueden vender. Bueno, hasta aquí, comentarios finales. Fíjense que ya con esto, ¿qué creen? Damos por concluida la parte explicativa de reacciones. Ya acabamos. Por fin, hemos acabado las reacciones. Lo que queda para la próxima clase es hacer este ejercicio, ¿no? Entonces les voy a pedir que otra vez impriman una serie de ejercicios para comenzarlos a resolver en la clase. Esto sí lo vamos a hacer en la clase. ¿Ok? Y ahorita los voy a dejar con un formulario para que se vayan entrenando. ¿Tiene algún valor, profe? Sí. Sí, dentro de la evaluación continua. Pregunta. Voy a dejar abierto el formulario pues, a partir de ahorita. Y ¿a qué hora lo cerramos? Díganme ustedes. ¿A qué hora se cierra? ¿Tienen hasta qué horas? Como siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Yo digo, Siempre, ¿cómo es eso? A ver. A las 11:59. Para un formulario de 12 preguntas. En efecto, profe. un- ¿No se les hace mucho? yo digo que unos 30 minutos, ni tú ni yo. Y cuenta el formulario, pero les voy a dejar que lo contesten
por el día de hoy. Déjenme programarlo. A ver. Ya saben, como siempre, si ustedes están cumpliendo con sus tareas y actividades, pues no hay ningún problema con el formulario. Este sí tiene un valor para la evaluación continua. Van a tener todo el día de hoy para poderlo contestar. ¿Ok? Lo pueden hacer en 40 minutos, en 50 minutos. Y me lo entregan. Déjenme programarlo. ¿Ok? Espérenme tantito. Me viene el gas. ¿Cómo estamos hoy? A 12, ¿verdad? Química 2. Reacciones de hidrocarburos. Repaso número... No, a ver, vamos a... No. Reacciones... Ah, sí, es este. Sí, porque este es un repaso de alcanos, alquenos y alquinos. Entonces sí es el de reacciones de hidrocarburos. Configuración. Aceptar respuestas. Fecha de inicio. Vamos a ver. Vamos a 12. Empieza desde las 10 y tenemos hasta las 10 de la... Hasta las 10. Okay, ahí está. Listo, ya está. Les voy a enviar el link por Telegram, ¿no? Para que lo tengan ahí. Ahí aparece el link. Si quieren también se los pongo acá en la videollamada. Ya, lo envían. Y si quieren el miércoles revisamos perdón, el viernes revisamos sus respuestas. A ver qué tal les fue. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Que me pasa lista. Descargar lista. Ya quedó. O sea, ¿qué más? ¿Comentarios finales? Pues ya, mimir. A mimir, dices, compañero. Aunque sea una horita. Pues que no les es suficiente. ¿Cuánto No, duermen? profe. No, porque hay mucha tarea, hay mucho estrés. Sí. Luego uno se duerme a las 2 de la mañana, profe. Pues así no se puede. Poli me quitó mi libertad. Pues es que no se organizan. Quieren hacerlo todo en la madrugada. O puede dejarme unos tareas, profe. Bueno, está bien. Váyanse a dormir o a desayunar o a echarse una gordita, la señora de las quesadillas, lo que sea que tengan que hacer. Nos vemos el próximo viernes, jóvenes, con los ejercicios que les pedí que imprimieran y pegaran en su cuaderno a trabajar. Puntuales, ¿eh? Gracias, profe. Sí, profe. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Profe, hasta luego, gracias. Nos vemos, profe. Bye.